Queridos hermanos, el mismo texto de la palabra de Dios nos va indicando el tiempo en que estamos de la Pascua. Estamos ya terminando la Pascua. Jesús entonces les anuncia que se tiene que ir. Dice Jesús: si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre. Y nosotros ya, si Dios quiere, el próximo domingo estaremos celebrando la Ascensión del Señor y después Pentecostés. Ese paráclito, es decir, ese abogado, paráclito es la etimología griega de la palabra abogado. De griego es para, al lado, y kaleo, llamar, el llamado al lado. Y lo mismo advocatus en latín, ad es hacia y vocatus llamar. Llamamos al que nos enseña, al que nos aclara, al que nos defiende, en definitiva, el espíritu de la verdad, que nos defiende en el mismo obrar nuestro, como hemos estado meditando entre semana con la lectura continua de los Hechos de los Apóstoles, y en este ciclo C, en este domingo, tenemos la resumen, podríamos decir, de lo que venimos escuchando en la semana del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, la asamblea, o visto desde este lado hacia los primeros años de nuestra Iglesia, el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se reúnen con Bernabé y Pablo, que vienen de la iglesia de Antioquía, y presentan ese problema que miembros de la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia que conservaba más bien las tradiciones judías, cumplían los 713 preceptos de la ley de Moisés, que se derivaban de los mandamientos, y que de alguna manera fueron a las iglesias que estaban recibiendo a los paganos, a los venidos de otros países, a los que no practicaban la religión judía, les pedían como necesario para la salvación la circuncisión. Entonces el Espíritu Santo y ellos deciden no imponer más que lo que es obvio para el pueblo, porque tantos años de la predicación de Moisés en las sinagogas de todas las ciudades había cosas que a la fe sencilla le escandalizaban, como comer los animales muertos sin desangrar, las uniones ilegales, etc. Estas cosas que eran muy evidentes, o la carne inmolada a los ídolos, que Pablo también en otro lado va a decir, miren, dice, los ídolos no existen. Entonces comer carne inmolada a los ídolos no pasa nada porque no existen los ídolos. Pero ¿qué pasa? Si yo con eso escandalizo a un hermano, dice Pablo, prefiero no comerlo. Pero no se puede pedir nada como obligatorio para la salvación cuando no lo es. ¿La circuncisión es obligatoria para que se salve? No, entonces eso no lo pedimos. Ese discernimiento está acompañado del Espíritu Santo. Y desde ese momento, a lo largo de los siglos, la Iglesia, cuando ha tenido un conflicto que ha puesto en peligro la unidad, o que ha puesto en peligro la doctrina, la verdad, acerca de lo necesario para salvarnos, que es recibir a Jesús a través de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, principalmente para alimentarnos de Él, la Iglesia ha intervenido en los concilios y con el Espíritu Santo ha enseñado la verdad y ha defendido al pueblo de Dios del error. Y también nosotros tenemos que recordar todos estos pasajes del Evangelio que hemos meditado a la luz de la Pascua, el capítulo 15, hoy estamos al final del capítulo 14, capítulo 17, todos estos textos de Juan que los hemos meditado a la luz de la Pascua, y Jesús entonces nos invita a tener una relación dinámica con Él, una relación verdadera. Nos llama amigos, porque lo llama a los apóstoles, y eso se traslada también a nosotros, porque también nosotros, como los apóstoles, nos sentamos en su mesa, nos sentamos en la mesa de la Eucaristía, y nos invita a permanecer en su amor. Permanecer, fíjense, cuando uno da la palabra y cuando uno de alguna manera dice mantengo la palabra. Mantener la palabra y dar la palabra en los hechos es lo mismo. Quiere decir que podemos confiar en esa persona. Y podemos entonces confiar a Jesús, y por eso estamos sentados en su mesa, y por eso tenemos que permanecer. Manein, el verbo permanecer en griego, que aparece en San Juan 68 veces. Jesús insistentemente les dice que hay que crear un vínculo de amor, porque esa fidelidad a su palabra, a su amor, hará que el Padre nos ame y Él con el Padre
vendrá a nosotros y habitará en nosotros. Fíjense que unos padres de la Iglesia notaban esto, ¿no? Que dice que en algunos Jesús habita y en otros Jesús se va, porque si nosotros no tenemos la casa en orden, la gente por ahí se siente ofendida, es la casa de nuestro interior. Entonces también esto nos llama a un trabajo, a un dinamismo. Si nosotros tenemos un personaje que lo entendemos importante o admiramos o le tenemos una devoción enorme y ese personaje nos dice voy a visitarlo, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos la casa. Y así nosotros tenemos que preparar la casa de nuestro corazón, de nuestra vida, constantemente, porque Jesús viene de verdad a nosotros y si de verdad lo queremos y si de verdad tenemos una relación, una amistad, un vínculo con Él, no vamos a querer que se sienta mal. Entonces tenemos que ordenar todo en nuestra vida para recibir al Señor. Por eso Jesús siempre condiciona la aceptación de su palabra el hecho de que lo amemos y que practiquemos ese amor hacia Él. Dice, si ustedes me aman, escucharán mi palabra. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Si ustedes me aman, se alegrarán de que vuelva al Padre. Pero lo primero es el amor. Y eso también nos da fuerza y valentía para aceptar también las contrariedades, las luchas, sobre todo las luchas justas, porque tenemos que ser también maduros nosotros y responsables y saber que muchas cosas que nos han pasado y que nos pasan, la culpa la tenemos nosotros. No es que todos son malos, sino que la culpa a veces de lo que nos pasa la provocamos nosotros. Y otras veces no, como Jesús nos advierte en el Evangelio, si nosotros somos fieles a su palabra, si cumplimos y defendemos la justicia de verdad, eso también va a generar rechazo, va a generar persecución. Por eso Jesús no nos miente y nos dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No es una paz que se consigue con coima, no es una paz que es mera ausencia de guerra, sino que es una paz que está comprometida con la verdad, con la justicia, con el amor auténtico a Dios y al prójimo. Vamos a pedir entonces en esta Eucaristía continuar estos días que nos quedan celebrando con intensidad la resurrección de Jesús y preparándonos también para una efusión especial. Siempre celebramos a Cristo resucitado porque siempre estamos sentados a su mesa, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, pero también el tiempo litúrgico con la fuerza sacramental, con la fuerza de los signos y símbolos del poder de Dios, también nos tiene que hacer participar de una manera nueva, cada año nueva, renovada, de esta fuerza victoriosa de la Pascua y también prepararnos para la efusión del Espíritu, para que nos siga enseñando, para que nos siga defendiendo, para que nos siga haciendo resolver los conflictos que por ahí tenemos con nosotros mismos, con el prójimo, en casa, en la parroquia, en la sociedad, que la sociedad argentina siempre se caracteriza por tener un conflicto de turno. Ayer celebrábamos el 25 de mayo el comienzo de todo lo que terminó siendo la independencia, ¿no es cierto? Que también tratemos de independizarnos del mal, de la corrupción, del pecado, para poder vivir esa amistad de Jesús, crecer como personas y entonces también, si crece la persona, crecen los valores en el amor auténtico a Dios y al prójimo, también la sociedad crece y se transforma. Nos encomendamos especialmente a Nuestra Señora, todavía con el sabor a la fiesta patria, no digo solamente por el locro y los pastelitos, sino con el sabor espiritual de la fiesta patria, nos encomendamos a la Madre de Luján, que tiene los colores de nuestra bandera, y nos encomendamos también a nuestra patrona para que nos anime a permanecer en Jesús, a tener ganas de crecer en su amor y manifestarlo también a los otros. Que así sea. Creo en Dios.